Ujú. Bueno, entonces habíamos dicho entonces que teníamos diferentes tipos de movimientos en las clases anteriores, lo habíamos visto. Esta, ¿no? Eh, en general, tres grandes tipos de movimientos que son los voluntarios, los rítmicos y los movimientos reflejos. Y entre todos ellos hay diferentes interacciones. Nuestros movimientos voluntarios eh, utilizan mucho eh, a estos otros dos, ¿no? No podría, nuestra conducta en general, cuando nos sentamos en una silla, cuando caminamos, cuando nos movemos, etcétera, eh, nuestros movimientos voluntarios, el que nosotros con una intención particular querramos dirigirnos hacia algún lugar, tomar algo, lo que sea, tiene que estar ayudado por mecanismos fisiológicos, por la estructura misma que ya tiene nuestra musculatura y por la forma en cómo funcionan esos movimientos. Entonces, el día de hoy vamos a ver movimientos reflejos. Yo creo que terminaríamos hoy con este y la siguiente clase veríamos locomoción, quizás tomaremos un poco más de tiempo. Entonces, los movimientos reflejos, una definición sencilla, rápida, operacional de los movimientos reflejos es que son movimientos estereotipados, es decir, que son prácticamente los mismos cada vez que se realizan, tienen poca variabilidad, son movimientos estereotipados que se producen por la activación de receptores en la piel o el músculo. Entonces ya vimos en nuestras clases anteriores cuáles serían esos receptores. ¿Alguien que me diga qué tipo de receptores serían los de la piel o del músculo? Vino en su examen, me parece, entonces lo tienen fresco. Nadie. Bueno, aquí estoy apuntando a participaciones, está fácil. ¿Cuáles serían esos receptores de la piel o el músculo? Al aire el día de hoy. Bueno, entonces, los receptores de la piel o del músculo pues serían los mecanorreceptores, ¿no? Como los 4 que vinieron en sus preguntas de examen, ¿no? Y los receptores del músculo serían los huesos musculares o el órgano tendinoso de Golgi, los receptores de las articulaciones, ¿no? Pero en particular, para el sistema de movimientos reflejos, se va a basar muchísimo o una enorme parte del funcionamiento de los reflejos va a estar basado en el correcto funcionamiento de los receptores que están en los músculos y muy en particular de los huesos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, yo en varias ocasiones eh, cuando revisaba las representaciones en los artículos de la literatura con representaciones sensoriales en los homúnculos sensoriales, me preguntaba yo por qué, o sea, es difícil encontrar una representación cortical muy claramente definida del sistema propioceptivo, es decir, de este tipo de receptores del músculo. Están ahí representados en las cortezas, pero es más difícil abordarlos experimentalmente y, por ejemplo, en el roedor, en la rata, es mucho más difícil poder hacer una diferencia entre esos. Y una de las cosas que ocurren es que ese sistema de la musculatura parece ser que está mucho más relacionado, o una de sus funciones muy principales es, además de proveerle a la corteza esa representación de en qué posición están nuestras articulaciones y los diferentes ángulos, es hacer funcionar al sistema de los reflejos, ¿no? Entonces, los reflejos, que son estos movimientos, así nada más, en esta definición nos dice mucho, ¿no? Es cada vez que cada vez que se activa uno de esos receptores, independientemente del sistema nervioso central, es decir, independientemente de nuestro cerebro,
de las partes superiores, vamos a decirle así, esa estimulación de esos receptores produce ya una respuesta motora. Aunque nosotros no queramos, cada vez que un músculo es aplastado o es estirado, entonces se produce automáticamente una respuesta motora, ¿no? Eso es independiente a nuestra voluntad y a nuestra conciencia. Y eso es muy importante tener ese concepto porque esa forma en que está construido nuestro sistema nervioso musculatorio nos va a ayudar a mantener una de las principales funciones de este sistema, es mantener la rigidez del cuerpo. Es decir, cada vez cuando yo estoy sentado ahorita, ustedes que están ahí, si no están con mucho sueño, ¿no? Y es un poco temprano, pero si ya están así muy atentas a la clase, entonces el cuerpo debe tener una rigidez determinada para poder mantener la postura. Y mantener la rigidez, o sea, nosotros cuando nos levantamos o cuando estamos erguidos o cuando estamos interactuando con el medio ambiente, no tenemos que estar pensando específicamente, ay, este músculo aquí detrás de la espalda ahorita lo tengo un poco flojo, lo voy a contraer para mantener bien mi postura. Mi madre siempre me decía, enderezate, enderezate. Y pues por más que yo le ponía atención, ¿no? Ay, me tengo que enderezar, pues la verdad es que mi sistema musculatorio hacía lo que le venía en gana, ¿no? Entonces siempre estuve un poco encorvado. Entonces, ese sistema, un teléfono está sonando aquí, entonces creo que le voy a poner, aquí hay una forma de ponerle mute. Ahí está. Ese sistema de la musculatura, una de sus principales funciones del sistema reflejo es mantener o ayudar a mantener la postura, la tensión muscular, ¿no? Nos ayuda también, por ejemplo, a que cada vez que tenemos que, por ejemplo, alguien nos arroja algo, ¿no? Nos avientan una pelota y nosotros la tenemos que cachar o algo así aquí tenemos algo en el chat, perdón. Tengo problemas, sí. Ya me habían comentado, Bárbara, gracias. Entonces, esperemos que mejoren esos problemas de internet y si no, pues está la clase, va a estar ahí la clase grabada. Entonces, ese sistema de la musculatura, entonces, sí, no nada más nos sirve, esa tensión no nada más nos sirve para poder interactuar con el medio ambiente, sino que también nos ayuda a cuando alguien nos avienta una pelota o tenemos que cachar algo o vamos a iniciar algún tipo de movimiento, etcétera, nuestro cuerpo se prepara y adquiere una posición determinada y el sistema reflejo, como iremos viendo en las siguientes diapositivas, esa es una de sus principales funciones, ¿no? Ahora, los reflejos, como dice aquí en este segundo punto, son integrados por comandos motores centrales, es decir, cuando nosotros queremos realizar un movimiento determinado, no es que tengamos que, por ejemplo, el estirar un brazo implica la activación de músculos que le llamamos agonistas al movimiento y músculos que se tienen que relajar, que son músculos antagonistas al movimiento. Entonces, el sistema nervioso central, para poder hacer un movimiento X, el mover, tenemos que imaginarnos que el mover un brazo hacia un lado o el mover un brazo hacia el otro lado va a cambiar forzosamente nuestro centro de gravedad momentáneamente. Entonces, si nosotros nos imaginamos así como un objeto que estático, no dinámico, y le movemos así como los muñequitos que tenemos a veces cuando, no sé, yo jugaba mucho con unos muñequitos así, que tenían varias articulaciones, y luego dejarlos paraditos así sobre una mesa, pues uno tiene que acomodarles básicamente
las diferentes articulaciones para que alcancen un equilibrio y el centro de gravedad del muñequito que estemos jugando con no se caiga. Entonces, si le movemos un poquito el brazo al muñequito, entonces el peso del brazo movido hacia algún lugar desequilibra ese centro de gravedad. Estoy buscando a ver si no tengo por aquí algún muñequito, pero no. Luego tengo muñequitos por aquí. Solo tengo un Baby Yoda, pero no está articulado. Entonces, si nosotros le movemos un bracito a uno de esos muñecos, entonces se desequilibra y se puede caer. Ahora, en nuestro cuerpo esas cosas ocurrirían si no tuviéramos un sistema de musculatura y un sistema de movimientos reflejos que cada vez que nosotros movemos el brazo y cambia nuestro centro de gravedad, eso va a generar que algunos músculos se contraigan nada más por el cambio de posición, y esa contracción de esos músculos va a generar una respuesta refleja que va a contrarrestar ese movimiento, y eso nos va a ayudar a poder mantener el equilibrio de una manera relativamente automática. ¿Ok? Entonces, nuestros movimientos voluntarios que van a generar cualquier movimiento voluntario que hagamos va a generar un cambio en el estado físico de nuestro cuerpo, es decir, y va a producir retroalimentación sensorial, ¿no? Eso es una de las cosas que me interesa mucho que les quede claro de las clases anteriores y de estas, es que no somos nuestro sistema de músculos y no es un sistema que esté pasivo, a pesar de que así nos sentimos tranquilos y todo, pero en realidad estamos siendo constantemente bombardeados por la sensación del cambio que produce cualquier movimiento. Si alguien nos empuja, se produce una sensación y esa sensación automáticamente produce una respuesta a través del sistema reflejo, y esa respuesta no está controlada por el cerebro, ¿no? Entonces, esos comandos motores centrales van a integrar la información del sistema de movimientos reflejos para poder crear movimientos adaptativos complejos, ¿no? Entonces, se ayuda el sistema de los movimientos voluntarios y está calibrado de una manera que sabe, ay, si yo muevo esta manita para acá, ¿no? Pues no voy a tener que hacer un montón de cálculos computacionales para poner toda la musculatura del lado izquierdo en contrabalance para que no me caiga cada vez que muevo la mano derecha. Entonces, si se quitara el sistema de los reflejos, pues habría muchísimos problemas de equilibrio, habría muchos problemas para movernos, sería prácticamente imposible, ¿no? Y además de todo, ese sistema, a pesar de que son movimientos estereotipados, ¿no? Y que tienen ese alto nivel de automatismo, ¿no? De automaticidad, ese sistema también presenta una gran flexibilidad, de tal manera que puede adaptarse a diversas tareas, ¿no? Esa flexibilidad, veremos por qué está dada la flexibilidad, y veremos qué pasaría, por ejemplo, si no está dada principalmente por grupos de interneuronas en la médula espinal. Si no existieran esas y solamente estuvieran así, los movimientos reflejos no sería adaptable y la corteza no podría ayudar, ¿no? Nuevo, otro chat. También, exactamente, ¿no? O sea, pero muy esa pregunta que nos hace Jomara, ¿no? Es que cuando nos hacen una finta que nos van a dar un golpe, ¿no? O que nos van a aventar una pelota o algo así. Efectivamente, hay una respuesta refleja, es una respuesta que incluye, vamos a decir, que incluye información visual, ¿no? Que es muy rápida, que no da tiempo a retroalimentación sensorial y que además recluta el sistema reflejo de muchas partes del cuerpo, efectivamente. Entonces, hay un ejemplo muy clásico en la literatura de que cuando una persona va conduciendo un automóvil, por ejemplo, no es tanto una finta, ¿no? De que alguien nos va a golpear, pero también aplicaría ahí que si alguien nos hace una finta y nosotros tratamos de movernos hacia un lado muy rápidamente, o sea, nosotros no calculamos inmediatamente, me tengo que mover 5 grados hacia acá y hacia acá. Simplemente como que nuestro cuerpo se avienta hacia un lado y el sistema reflejo hace que no
que no nos caigamos, ¿no? Porque si alguien nos hace una finta y nos movemos rápidamente, entonces correríamos el riesgo de, que cada vez que nos fintan o cada vez que viene algo impredecible, te caes, ¿no? Pero gracias a ese sistema de reflejo, pues no nos caemos. Y en el ejemplo de la persona que conduce un automóvil, ¿no? Ese es, una persona va conduciendo un automóvil, ¿no? Va ahí viendo la carretera y de repente, de buenas a primeras, pues, aparece un venado cruzando el camino, ¿no? O aquí en México aparecería, quizás una vaca no, porque son un poco más lentas, ¿no? Pero pues, algún animal rápido, ¿no? Que cruza el camino. Y entonces, en automático, la gente frena, ¿no? La gente ya avienta los pies y frena. Y lo que sabemos es que los tiempos de procesamiento de información sensorial para producir ese movimiento de frenado son demasiado lentos en comparación con la respuesta motora. Es decir, nuestro sistema está frenando antes de que nosotros realmente nos demos cuenta de que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, eh, y eso se ha medido, ¿no? Por tiempos de reacción. Y esa respuesta compleja, ¿no? Que es una respuesta automatizada por, quizás veamos la parte del sistema visual, que tiene una parte muy automática también, ¿no? Precisamente para estas situaciones así de alarma, ¿no? Esa respuesta genera una respuesta motora muy rápida y esa respuesta motora solamente va a ser exitosa si tiene un sistema ya automatizado para mantener, por ejemplo, el equilibrio cada vez que hay un desbalance hacia algún lugar o hacia otro, ¿no? Entonces, es por eso que si uno no está viendo, ¿no? Así, y alguno de nuestros compañeritos llega por atrás y nos da un empujón, si el empujón no es muy fuerte, nosotros somos capaces, sin poner atención, de mantener el equilibrio y ya después te das cuenta, ay, alguien me empujó. Ahora, lo mismo cuando hay un terremoto, ¿no? Los que hemos vivido en la Ciudad de México y ya sabemos lo que es un terremoto, ¿no? Porque hay estados en la República en donde la gente no había experimentado un terremoto en algún momento, como mi familia es de Nayarit y la primera vez que les dio un terremoto, reportaban todos sentirse mareados, pero no sabían que realmente lo que estaba ocurriendo era que era un terremoto. Pero cuando viene un terremoto, ese jalón que da pues no nos tira, a menos que sea un jalón muy fuerte, ¿no? Pero sí, es uno de esos temblores a los que ya estamos acostumbrados de 6 grados, ¿no? Entonces, ya nuestro cuerpo contrarresta ese empujón y no se cae, ¿no? Entonces, eso lo hace gracias a ese sistema de movimientos reflejos. Y también cualquier movimiento que hacemos no podría ser posible por el hecho de que cualquier movimiento que hagamos cambia nuestro centro de gravedad y sería muy complicado que conscientemente estuviéramos controlando toda la musculatura, esos más de 600 músculos, para poder mantener el equilibrio momento a momento. Bueno, luego después es que tienen esa flexibilidad y este es un muy bonito ejemplo de la flexibilidad de los reflejos. Entonces, muchos reflejos ocurren o pueden activarse o inactivarse dependiendo del estado en el que se encuentre la persona o del objetivo que tiene la persona. Entonces, aquí nos muestran entonces el instinto. Sí, Bárbara nos pregunta que si los reflejos son lo mismo que el instinto o cuál es la diferencia. Entonces, el instinto, yo lo entiendo, que sí me agarran en curva, pero el instinto yo lo entiendo más como es un conjunto de conductas que pueden incluir ya cuestiones ya un poco más cognitivas, ¿no? Sí, una parte sería una parte de la respuesta automática que podría ser así como instintiva, ¿no? El instinto nos referimos a algo que es automático, inherente a cada una de las especies, ¿no? Una parte sí estaría dada por el sistema motor, pero ya habrá otras partes como, por ejemplo, que no se podrían explicar, como el hecho de que los perritos, por ejemplo, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que los perritos no confunden una vaca con un perro, ¿no? O sea, un perro sabe perfectamente que él es un perrito y que hay otro, y que cuando ve otro perro dice, ay, ahí hay otro perro y lo saluda, y cuando ve un gato, sabe que es un gato y que lo tiene que perseguir, aunque no haya ido a la escuela y le hayan dicho, oye, ese es un gato y es
tu enemigo natural, aquel es... Entonces, ese instinto implica ya otro nivel cognitivo, pero una parte de esos, o sea, creo que quizás sí serían una forma diferente, pero lo voy a revisar y vamos a ver quizás en la siguiente clase. Es una pregunta interesante. Ahora. Gracias, profe. De nada. Aquí hay entonces, en cuestión de los reflejos, ¿no? Que se pueden activar o inactivar dependiendo de la situación. Aquí lo que tenemos es el ejemplo de una persona que está en cuclillas, ¿no? Y está sosteniendo algo, ¿no? Y alguien le da un jalón, ¿no? Entonces, está la persona así en cuclillas y alguien le da un jalón. Entonces, si enfrente tiene una mesa y tiene la mano puesta sobre la mesa, cuando alguien le da el jalón, la respuesta automática sería que sí, sonaría decir, como menciona Bárbara, como instintiva, ¿verdad? Porque sí implica ese nivel de automatización. Esa respuesta automática sería contraer este músculo para poder ayudarse a sostenerse con la mesa y no perder el equilibrio. Entonces es lo que se ve aquí en esta diapositiva, ¿no? Entonces, lo que observamos aquí es el promedio de la actividad del electromiograma, ¿no? Es el electromiograma, como les dije en la clase anterior, pues es medir la actividad eléctrica del músculo. Se puede medir nada más con un electrodo sobre la piel, no tienen que picar nada, nada más poner un conductor aquí, ¿no? Y tener unos amplificadores. Y se puede medir muy bien la respuesta del músculo. Entonces, este es una respuesta muy ruidosa y aquí está promediada, ¿no? Para que se vea muy bonita. Entonces, la perturbación, le dan el jalón a la persona y le están midiendo la actividad eléctrica del extensor del hombro, ¿no? Entonces, se observa que cuando la persona está sosteniéndose contra la mesa, se le da un jalón y la persona pone automáticamente, observe si la respuesta es demasiado rápida, 50 milisegundos, ¿ok? Entonces, siempre que en la clase anterior les puse un número que casi es como un número mágico, bueno, no mágico, es un número que tenemos que recordar, y es el número, el tiempo de la retroalimentación, el tiempo como para que nuestro cerebro pueda hacer un procesamiento de la información y responder voluntariamente a esa información, es de alrededor de 150 a 200 milisegundos, ¿ok? Entonces, si la respuesta muscular es menor a esos 150 a 200 milisegundos, entonces es prácticamente seguro que sea una respuesta refleja, automatizada, ¿no? Entonces, se jala a la persona y 50 milisegundos después de que está teniendo el jalón, todavía no se da cuenta de que le están jaloneando y el músculo ya se contrajo, ¿no? Entonces el músculo se contrae, aquí lo podemos ver cuando se está sosteniendo la mesa. Ahora, si en lugar de estar sosteniendo la mesa tiene el brazo levantado, ¿ok? Y ese brazo levantado está sosteniendo una copa, está contrarrestando el peso de una taza, ¿no? En este caso está sosteniendo una taza, y le dan el jalón, ese mismo músculo no se contrae, se relaja, ¿no? Entonces, es muy bonito el experimento porque nos dice, ok, entonces esa respuesta automática está modulada de alguna manera, es decir, hay algo que antes de que ocurriera ha puesto el set de músculos o el estado de la musculatura, lo ha puesto de una manera en la que si ahora tú le das un jalón a ese sistema, ese músculo en particular va a responder de una manera diferente. Y ese estado es que ahora el cerebro le está diciendo, ok, tú estás sosteniendo una taza. Y ahorita vamos a ver cuáles serían los mecanismos a nivel de la circuitería de la médula espinal que le ayudarían a cambiar del set de ahora no estoy sosteniendo nada y puedo contraer ese músculo a ahora estoy sosteniendo esta taza y si lo contraigo, se me va a caer el agua, ¿no? Entonces, obviamente hay perturbaciones esta es una perturbación relativamente menor, ¿no? Porque si le dan un jalón tremendo, ¿no? Pues no va a haber taza ni mesa que
que la detenga y pues se le va a caer el agua y va a haber un desastre, ¿no? Pero si la perturbación es relativamente menor y puede contrarrestarla, en una condición, en un contexto conductual, esa musculatura produce ese músculo, ese movimiento reflejo, y en otra condición no lo produce. Entonces esto habla mucho de la flexibilidad. El siguiente ejemplo, que es muy bonito también, me encanta este ejemplo, es que este ejemplo anterior nos habla de que se puede poner junto un set de músculos, es decir, un set o un grupo, ¿no? Funcional, vamos a llamarlo así, de músculos que pueden actuar en un momento determinado y actúan de manera refleja. Pero cuando cambian las condiciones, el set de músculos también puede cambiar de manera funcional y ahora se activará otro grupo. Entonces, pero también tiene cierto nivel de rigidez. Por ejemplo, si a una persona se le pide que realice este movimiento, este es un movimiento que puede tener una ritmicidad tremenda. Es decir, lo podemos hacer, yo me puedo poner a hablar con ustedes y a dar la clase, ¿no? Y si alguien me da la instrucción, oye, mientras tú das la clase, ponte a hacerle así, ¿no? Entonces, alguien, imagínense que está midiendo cómo mi dedo está haciendo este movimiento, mis dos dedos están haciendo este movimiento está compuesto, ¿no? De, no nada más del movimiento, es decir, es imposible, a menos que yo agarre el dedo gordo, es imposible realizar este movimiento sin que se contraigan ambos músculos, ¿no? Es muy difícil dejar el dedo gordo quieto, si lo intentan, es imposible dejar el dedo gordo quieto y lograr acercar el dedo índice. Vienen juntos, ese es un set de músculos que viene junto y es un set de musculatura que puede producir un nivel de ritmicidad muy alto y muy automático. Entonces yo voy a empezar a dar la clase y lo voy a hacer así. Y si alguien midiera la frecuencia de tapping, de golpeo, ¿no? Mientras yo doy la clase se mantendría muy estable, ¿no? O sea, yo podría estar aquí dando la clase, hola, ¿cómo les va? Y alguien está midiendo cada cuánto doy este movimiento, se puede mantener de manera rítmica, de forma muy automática, sin estar yo prestando atención. Y mucho de esa ritmicidad depende del set de músculos funcional, de cómo están cableados de tal manera que uno no puede ir sin el otro. Este movimiento de prensión está cableado así en la médula espinal y puede mantenerse independiente de nuestro control, ¿no? Me parece a mí maravilloso. Uy, yo le digo que se mueva así, pero él se sigue, ¿no? Es impresionante. Y aquí podemos ver que en este ejemplo, si le ponen a una persona a hacer ese movimiento, pero ahora le jalan el dedo gordo, ¿ok? Le jalan el dedo gordo hacia abajo con una liga o algún maloso le está jalando así y le piden a la persona, haz el movimiento, ¿ok? La persona, el músculo de abajo, ¿no? El flexor del dedo gordo, para contrarrestar la fuerza de jalón que le están haciendo hacia abajo, pues va a aumentar la ganancia, como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, aumenta la ganancia rápidamente y eso es lo que vemos en la gráfica de aquí abajo. Esta es, vamos a decirle, la gráfica que estoy señalando aquí abajo, ¿no? Esta primer trayectoria, así, es la condición normal en la que no hay ninguna carga, la persona está haciendo el movimiento de esta manera. Y cuando se le pone carga, entonces el músculo aumenta la ganancia de manera automática para el músculo de abajo. Pero al músculo del índice, nadie le está poniendo una ganancia. Nadie le está pidiendo que gane nada más. Nadie le está poniendo ninguna fuerza, como pueden observar en el ejemplo, está libre. Pero si se mide la respuesta de ese músculo, él también produce una ganancia a pesar de que no sea necesaria. Es decir, nosotros podríamos realizar la misma tarea de mover el dedo índice de manera rítmica a la misma fuerza, a pesar de que alguien nos estuviera jalando el dedo gordo. Pero como el movimiento o el set muscular viene junto para ese movimiento rítmico, ambos músculos aumentan la ganancia. La ganancia aumenta para los dos, ¿no? Y eso es lo que se observa, la ganancia para
el dedo índice también aumenta cuando el dedo gordo se le está poniendo una tensión. Entonces, mientras que por un lado nuestro sistema tiene un nivel de flexibilidad que podemos activar o inactivar movimientos reflejos dependiendo de las condiciones conductuales, también nuestro sistema tiene una rigidez particular que no nos podemos quitar de encima. Hay set de músculos que vienen juntitos, como estos dos, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. El hecho de tener este tipo de sets funcionales pegados de una u otra manera nos ayuda no nada más a hacer este tipo de movimientos que son bastante útiles en nuestra vida cotidiana, sino también nos ayuda a la marcha, ¿no? A la marcha en cuadrúpedos, por ejemplo, es muy importante y ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto, ¿no? Entonces, otros conceptos que son fundamentales de comprender es que lo mismo que les había puesto aquí, ¿no? Eso lo llamamos, esa señalización neuronal de los reflejos motores es ajustada de acuerdo a la tarea a realizar, que es el ejemplo que les puse anterior, y el grupo de músculos y reflejos que se utilizarán para una tarea determinada se conoce como grupo funcional, ¿no? Entonces, si se les preguntara hipotéticamente en el examen, ¿no? ¿A qué se refiere en el sistema de musculatura refleja el grupo funcional? Pues es eso, ¿no? Es un grupo de músculos que van a ser utilizados para una tarea en particular. Lo que les mencionaba en el segundo ejemplo, ¿no? O sea, aquí lo que está ocurriendo con esa carga que se le impone al músculo, pues es que se le está dando una estimulación sensorial en un punto focalizado y esta estimulación produce respuestas reflejas en varios músculos simultáneamente. O sea, esa ganancia que ocurrió aquí en este músculo también se transmite a la ganancia del otro músculo que pertenece a su grupo funcional. Ahora, lo que sí vamos a ver más adelante es que los núcleos que se le conocen como supraespinales, ¿no? Que están más arriba de la médula espinal y que pueden ser, por ejemplo, la región locomotora mesencefálica o la corteza motora primaria, etcétera, esos núcleos modulan la fuerza del reflejo, uno, porque el reflejo también puede ser modulado en la fuerza y ahorita vamos a ver a través de qué mecanismos, o pueden modular qué grupo funcional se utiliza, ¿no? Entonces, evidentemente, en este ejemplo, el hecho de que la persona esté haciendo, sujetando la taza, al contrario de estar deteniéndose contra la mesa, requiere de un procesamiento a nivel de cerebro, a nivel de núcleos supraespinales, que le hagan entender a la persona, ahora estás sosteniendo una taza y no estás recargada contra la mesa. Entonces, eso le va a ayudar a seleccionar el grupo funcional que ese grupo funcional, cuando haya una perturbación, va a contraer este músculo y o en el otro grupo funcional no lo contrae porque está sosteniendo la taza. ¿Ok? Entonces, este tipo de estos conceptos pues son fundamentales y otro concepto que hay fundamental es el concepto o el principio de inervación recíproca. El concepto o el principio de inervación recíproca se refiere al hecho de que normalmente un grupo de músculos que le conocemos como agonistas al movimiento, es decir, lo que produce la contracción de un grupo de músculos, que esos músculos serían los agonistas al movimiento, al mismo tiempo va a producir la inhibición de grupos antagonistas al movimiento, ¿no? Entonces, y así se forman esos grupos funcionales, ¿no? El hecho de que cuando en el ejemplo que ya hemos visto varias ocasiones, ¿no? De que le pegan, ¿no? a la rodilla, en este caso más bien le están picando con un clavo, ¿no? Porque están mostrándonos una fibra del sistema nociceptivo, ¿no? Y aquí podemos ver a alguien por varios puntos de participación que hoy no han participado, ¿no? ¿Qué significa o qué principio de los que hemos visto ya en las clases anteriores significa que una sola neurona sensorial, ¿no? Una sola neurona ganglionar
¿cómo se llama? Al hecho de que pueda estar inervando a varias interneuronas en la médula espinal. ¿Se acuerdan que había un principio D y otro principio D? ¿Qué querría decir este principio? Esto de que una sola está inervando a varias. Se le llamaba de una manera eso en nuestras, creo que fue la segunda o la tercera clase que tuvimos. Es divergencia, ¿no? Exactamente. Ese es el principio de divergencia. ¿Ese fue Alex o fue Elías? Fui yo, Alex. Alex, muy bien, Alex. Sí. Entonces, el principio de divergencia, exactamente, ¿no? Entonces, hace ese principio de divergencia que vimos en aquel momento, hace que un estímulo, ¿no? Un estímulo nocivo, ¿no? Que va normalmente a activar a un tipo de interneuronas, ¿no? Estas serían interneuronas excitadoras o excitatorias, que van a activar, aquí son varios relevos, pero puede ser un estímulo más rápido, como simplemente el estiramiento, ¿no? En ese condicionamiento de la rodela, ¿no? Va a activar a una motoneurona alfa que va a contraer un músculo, pero al mismo tiempo, ese mismo estímulo por ese principio de divergencia va a ser muy eficiente para reclutar grupos funcionales gracias a esa divergencia, porque va al mismo tiempo a generar una inhibición en el músculo antagonista a ese movimiento. Y debido a la circuitería interna que hay en la médula espinal, debido a la circuitería interna que hay en la médula espinal, ese mismo estímulo puede generar, y normalmente así es, no es el arco reflejo que vimos, ¿no? Que pegan en la rodilla y se contrae muy rápidamente, solo un músculo, dependiendo de la intensidad, ¿no? Si genera, por eso nos ponen aquí, que ya al generar dolor, ¿no? Se reclutan más interneuronas, se hace más eficiente, por decirlo de alguna manera, la respuesta, y eso hace que se recluten otras interneuronas que inclusive pueden activar motoneuronas de los núcleos o de los músculos homólogos en el lado contralateral del cuerpo. ¿Para qué puede ayudar esto? Justamente por lo que habíamos mencionado hace un momento. Si se nos produce un dolor en algún lugar, ¿no? Se produce un dolor en algún lugar y nosotros retiramos rápidamente el brazo de ahí, nuestro cuerpo debe mantener el equilibrio de alguna manera, entonces va a reclutar interneuronas que pueden cruzar al lado contralateral de la médula espinal y activar, en este caso nos ponen a los músculos homólogos de la otra pierna. Y esto forma un set funcional, un grupo funcional, ¿no? Para esa particular contracción, pero pueden ser movimientos mucho más complejos y va a depender muchísimo, puede ser una situación extremadamente dinámica. Ahora, hay otro concepto, entonces, en ese principio entonces de inervación recíproca, es que esa información o ese cableado que tenemos, el cableado que ya está, que le llamamos ese hardware, ¿no? Perdón, que no he apuntado aquí. Ese hardware que ya viene así cableado, automáticamente va a inhibir también al músculo antagonista al movimiento, y ese es el principio de inervación recíproca. Ahora, debido a eso, a pesar de tener todo ese cableado que ya se ve, ¿no? Aquí estamos, si se activara y así fuera el universo nada más, si se activara esa neurona ganglionar, ¿no? Sensorial, y por ese principio de divergencia estuviera activando a estas 4 interneuronas, ¿ok? Entonces, cada vez que se activara esta neurona, entonces generaría esa misma respuesta.
pero el sistema tiene una flexibilidad, ¿verdad? Que ya hemos hablado, y es que si nosotros pensamos, ¿no? Si nosotros pensamos en nuestros reflejos ante una quemada, ¿no? Una quemadura, ¿no? Que en la punta del dedo alguien nos prende así un cerillo, ¿no? Nosotros retiramos el dedo. Ya les había puesto yo el ejemplo en alguna de las clases anteriores que no es que si nos empieza a quemar algo, no, nuestra respuesta refleja no es empujar como para apagar la vela, sino más bien lo que hacemos automáticamente es retirarlo, ¿no? Ahora, si en lugar de eso se hace una prueba, ¿no? Un condicionamiento que se conoce como un condicionamiento en el que a una persona se le da un choque eléctrico, ¿no? O sea, imagínense que muy maloso yo pongo un electrodo, esto fuera un electrodo y yo le digo a la persona, pon el dedo aquí encima del electrodo y luego le pongo un estímulo auditivo, pip, y le doy un choque eléctrico inmediatamente seguido, ¡ay! La persona lo quita, ¿no? Le vuelvo a poner, pip, ¡ay! Lo quita. Pip, ¡ay! Lo quita. Después le digo que ponga el dedo ahí y nada más le doy el estímulo auditivo, pip, ¡ay! Lo va a quitar. En 3, 4 ensayos lo quita, ¿no? Entonces se condiciona la respuesta, ¡ay! Lo quita, ¿no? Ahora, es diferente poner el dedo con la palma del dedo, ¿no? A ponerlo así. Entonces, si yo condicionara a alguna de ustedes con ese pequeño experimento de darle choque eléctrico, ¡ay! 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 Y luego le pidiera a la persona, a ver, ahora ya nada más te voy a dar el estímulo auditivo, ¡ay! Y lo vas a retirar. Y ahora yo le pidiera a la persona que en lugar de poner el dedo así, lo pusiera al revés y le doy el estímulo auditivo, ¿ustedes pensarían que la persona va a retirar el dedo o no? Sí, lo retiraría. Es decir, aunque el dedo esté volteado, ¿no? Entonces, el movimiento reflejo sí volvería a ocurrir a pesar de ser otro set muscular, ¿no? Entonces, funciona tanto para situaciones, vamos a decirle, impredecibles, como para situaciones aprendidas. Es decir, el set de movimientos reflejos se va a reclutar dependiendo del contexto, pero va a tener un cierto nivel de control de mecanismos supraespinales dependiendo del contexto. Y esta diapositiva es muy importante porque nos indica o ya nos va indicando en qué puntos de este sistema se puede controlar ese movimiento. Entonces, si hubiera alguna manera de incidir, por ejemplo, en la actividad de estas interneuronas, entonces, a pesar de que hubiera dolor, ¿no? Entonces, si ustedes se encontraran, vamos a imaginar un escenario ahí medio loco, ¿no? En donde ustedes pudieran, tampoco ya lo verán si siguen por estos caminos, que muchas de estas interneuronas y neuronas tienen firmas, vamos a llamarle así, firmas genéticas particulares, en donde algún tipo de interneuronas en particular tienen una morfología o tienen una forma X o Y porque expresan o porque están genéticamente codificadas y hay personas que se dedican a identificar cuáles son los genes que se expresan en particular en un tipo de neuronas o otro tipo de neuronas para poder identificar o para poder clasificarlas y después poder modificarlas en particular o encontrar drogas, por ejemplo, fármacos que únicamente activen o reconozcan receptores que solamente un tipo de interneuronas tienen o no. Entonces, si imagináramos un escenario en donde con un fármaco pudiéramos inhibir la actividad de algún tipo de este circuito, pues podríamos controlar esas respuestas reflejas o podríamos, por ejemplo, disminuir dolor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el instituto, ya saben que siempre hago los comerciales, el laboratorio del doctor Miguel Condés, ellos estudian dolor, ¿no? Entonces ellos estudian mucho este tipo de circuitos en la médula espinal y hacen muchos ensayos
para caracterizar moléculas como la oxitocina, por ejemplo, y saber exactamente en qué neuronas de este circuito pudieran actuar para disminuir, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Hay gente que padece dolor crónico, y entonces, si le inyectaran aquí un poquito de oxitocina, entonces esa inhibiría tal neurona y la producción de ese dolor no ocurriría, o los movimientos reflejos disminuirían, etcétera, etcétera. Entonces hay varios, ¿no? Esa circuitería que empezamos a ver aquí puede ser muy compleja y muy interesante de estudiar por lo mismo, ¿no? Pero para esta diapositiva, entonces ese concepto de inervación recíproca es uno fundamental, ¿no? Entonces, los músculos agonistas al movimiento normalmente vienen cableados de una manera en que se inhiben o automáticamente se inhiben los antagonistas a ese movimiento. Lo mismo si hubiera un movimiento reflejo de este músculo extensor, ¿no? Entonces lo que ocurriría es que habría otro cableado alternativo, ¿no? Que inhibiría el otro músculo, ¿no? El flexor. Muy bien. Ahora, este es otro concepto fundamental, ¿no? En sí, el reflejo de un solo músculo, cuando se estimula, lo que busca en automático es contrarrestar el estiramiento del músculo. No es que él lo sepa, no es que él diga, ay, a mí no me gusta estar estirado, me voy a contraer. Es que así está cableado y así está la estructura que empezamos a ver en la clase anterior. Cuando un músculo se estira, ¿no? Cuando un músculo se estira, por la forma en que está su estructura física, eso activa al uso muscular, que en inglés lo van a ver siempre, ¿no? Como el spindle, ¿no? El muscle spindle. Entonces, ese uso muscular se estira también, se activan nuestra fibra aferente 1A, y esa fibra aferente 1A produce, en este caso sí, obsérvese, aquí de nuevamente, la divergencia, ¿no? Pero en este caso que no es de dolor, ¿no? Entonces directamente, obsérvese cómo el sistema del dolor va a otra región, a interneuronas, mientras que ese sistema va directamente a la motoneurona alfa, ¿no? Y ese sistema de motoneurona alfa, ¿qué es lo primero que va a hacer? Observemos este primer camino, ¿no? Va a generar la contracción de ese músculo. Por la manera en que está cableado y por la manera de la estructura del músculo, cuando se estira, en automático se contrae. Entonces, es prácticamente tener un resorte, ¿no? Pero es un resorte fisiológico, vamos a decir. Ustedes jalan un resorte y la conducta del resorte, Siri, me molesta, no me molestes. Entonces, la conducta del resorte pues es regresar a su estado normal. Pues el músculo hace lo mismo. Su estructura genera que cada vez que se estira, por esta conectividad, se contrae, ¿no? Ese es el resultado en la musculatura de este tipo de cableado. Además de todo, cuando se contrae un músculo, por el principio de inervación recíproca, se inhibe otro, que ya lo vimos, ¿no? El antagonista aquí está. Pero además, hay otros músculos que también, dentro de la misma organización de nuestro sistema musculoesquelético, serán sinergistas al movimiento. Entonces, se generará también ese músculo, además, por ese principio de divergencia, ese uso muscular va a generar la activación de su músculo homólogo o de su músculo homónimo, vamos a decirle, ¿no? Pero además va a generar la contracción de uno sinergista, o sea, que hace lo mismo que él, ¿no? Entonces, en un experimento clásico, ¿no? Para mostrar que esa función que es de contrarrestar el estiramiento depende de la estructura completa, es decir, de todo el ciclo entre cómo está construido el músculo, dónde está el uso muscular, hacia dónde van sus proyecciones y hacia qué neuronas activa, hacia qué motoneuronas activa. Si alguno de estos elementos se pierde, en este ciclo, se pierde la función del músculo. ¿Ok?
Entonces, antes eso no se sabía, ¿no? O sea, pudiera ser que nada más estuviéramos hechos de puros resortes, ¿no? Entonces, si solamente estuviéramos hechos de puros resortes, un muñequito de resortes, ¿no? Tú le mueves la mano y la regresa con el resorte, ¿no? Si solamente estuviéramos hechos de puros resortes y en lugar de ser una estructura compleja, tan compleja como la que hemos visto, fuera un resorte, entonces cada vez que lo estiras se regresa y ya. Y eso, pues nos quitaría muchísima dinámica en la forma en que nos movemos. Ahora, en un experimento clásico, lo que se hizo fue, como lo observan aquí, ¿no? Se le aplica una fuerza al músculo y el músculo responde con una fuerza determinada, ¿no? Entonces, esta es la línea oscura, ¿no? Aquí está qué tanto están estirando el músculo, ¿no? En la parte de aquí abajo están estirando el músculo y el músculo responde en condiciones normales con una fuerza determinada. Aquí está 1 kilogramo de fuerza. ¡Zip! Ahí está. Ahora, si ustedes estiran a ese músculo, pero ahora lo que hacen es cortar, ¿no? Seccionar ese ganglio de la raíz dorsal, lo seccionan, porque como han visto en varios dibujitos, en varios esquemas que les he presentado, ¿no? O sea, esos ganglios de la raíz dorsal o sea, se ven físicos. O sea, si ustedes vieran ahí una médula espinal de un animalito, ¿no? O un humano, en la Facultad de Medicina ahí los mostraban, ¿no? Entonces, son visibles, ¿no? La bolita, así varias bolitas. Entonces, se pueden cortar. Si se corta, ¿no? Si se corta eso, entonces, ¿qué es lo que va a generarse? Ustedes estiran el músculo y evidentemente lo que va a ocurrir es que la respuesta motora pues, va a ser ínfima o nula prácticamente, ¿no? Entonces, lo que nos indica este experimento es que la función básica del músculo y del reflejo depende de de todos los elementos del circuito. Evidentemente, si ustedes pudieran seccionar también las astas ventrales, ¿no? Que llevan la motoneurona, pues tampoco habría, si ustedes estiran el músculo, pues tampoco se contraería, ¿no? Porque no trae todo este sistema, este pequeño circuito, ¿no? Ahora, esa es una parte del concepto, ¿no? Un concepto es que esa parte esa función de contrarrestar el estiramiento depende de la integridad de todos esos elementos. Pero si esa integridad está intacta, si está íntegra, si esa funcionalidad está íntegra, es un sistema tan robusto que no depende del control consciente, del control voluntario, del control supraespinal. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que vamos a ver varias veces en las siguientes clases también, que es muchos de los estudios de médula espinal se hacen en gatitos o en ratas, ¿no? Entonces aquí tenemos un gatito sobre una caminadora y hay una preparación que ha servido muchísimo para poder comprender cómo funciona todo esto, en el que se le conoce como el gato descerebrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se hace una pequeña sección que separa el cerebro de la médula espinal y esa sección se puede hacer en diferentes regiones. Y lo que se puede observar es que si ustedes... ¡Ay, ya se me fue esto! ¿Por qué? ¿Dónde se fue? Aquí. Si ustedes seccionan y separan la médula espinal del gato o de la rata, ¿no? Y le dan soporte al animal, como se ve aquí, la estimulación sensorial de la musculatura inmediatamente puede generar patrones, reflejos automáticos que ayudarán al animal a caminar. ¿Ok? Ayudarán al animalito a caminar. Lo vamos a ver en la parte de locomoción, a detalle. En humanos no es tan así, más bien no es así. Entonces, por eso cuando un gatito, si ustedes lo descerebran, es decir, le seccionan la médula de la corteza, el animal dependiendo de dónde le seccionen, espontáneamente puede recuperar la marcha o con ejercicio puede recuperar la marcha. Y lo puede recuperar gracias a este sistema de automatismos que hay en la médula espinal. Les voy a compartir un pequeño video de esto nada más para
ejemplificar esa parte, voy a tener que compartir algo de YouTube, porque eso no lo pude encontrar para bajarlo, ¿no? Entonces, ahí va. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla? Es que aquí no sé, creo que no he compartido antes de YouTube. Sí, sí, Alguien que sí. sí se Sí, ve. va. Entonces, ustedes le ponen nada más ahí en el YouTube, vean, de Cerebrate Cat, si lo quieren volver a ver, ¿no? Y entonces este es un gatito descerebrado, es decir, se le hizo la sección, y tiene cierto soporte, nada más. Está parado sobre un treadmill como el que vimos hace un momento, ¿no? Una caminadora. Y obsérvese cómo empiezan a mover el treadmill y el gatito genera, o sea, no se le mueven las patas ni va arrastrando, sino que las patas inmediatamente empiezan a generar el movimiento cíclico y de hecho empiezan a generar patrones que sabemos por este tipo de estudios que requieren el reclutamiento de diferentes circuitos espinales para producir la marcha normal, el trote o el galope. Todo eso lo vamos a ver. Uy, ese echó a ver otro video. ¡Qué horror! ¿Escucharon todo eso del Good Grammar? Sí, ¿verdad? ¡Qué horror! No, no se Comercial de- escuchó. Ah, qué bueno, porque es Good Grammar y no sé qué, dije, ya un comercial, ¿no? Horror. Bueno, entonces, ese video lo pueden ver, ustedes le ponen ahí de Cerebrate Cat, ¿no? Y podrán ver también, hay algún video por ahí de una ratita, ¿no? Que también se le secciona y se estudia cómo es que se recupera la función. Pero lo que me parece muy fundamental que vean ustedes es que al estimular la musculatura, ¿no? Inclusive si ustedes le dieran un estímulo eléctrico en uno de los músculos, ese estímulo podría generar un pequeño ciclo, ¿ok? Que si el animal está parado sobre la caminadora, la estimulación sensorial misma de la caminadora le generaría por estos cableados una interacción rítmica que no requiere, pues, de el sistema superior del cerebro, ¿no? Entonces, esa búsqueda de contrarrestar el estiramiento en combinación con la inervación recíproca y la circuitería interna de la médula espinal generan patrones muy complejos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿en dónde se pueden modular estos reflejos? ¿Cómo se recluta un grupo funcional y otro? ¿Cómo se genera un patrón conductual u otro? Esto se puede lograr gracias a interneuronas particulares. Aquí vamos a ver 3 tipos de interneuronas fundamentales para el funcionamiento, ¿no? Y déjenme ver si no se me olvidó decirles algún concepto importante en la diapositiva anterior aquí en mi acordeón. Todo esto ya lo hemos visto. Sí, relación recíproca, excelente. Muy bien, sí. Entonces, ¿cómo es que podemos ir reclutar uno u otro? Es a través de las interneuronas, muy importantes, ahorita vamos a ver por qué, y a través de vías descendentes, ¿no? O sea, estos sistemas automatizados funcionan por cómo está cableado de manera local, pero su flexibilidad depende en gran medida de las vías descendentes que pueden ser una vía muy importante, que la vamos a ver en detalle, córtico-espinal. Córtico-espinal, ¿qué quiere decir? Que va directamente desde la corteza y va desde la corteza motora primaria, secundaria y algunas neuronas de la corteza somatosensorial primaria. Es decir, neuronas que se encuentran ahí en el surco central, alrededor del surco central. Muchas de ellas generan un tipo de neuronas que se conocen como las neuronas del tracto piramidal, que forman la vía córtico-espinal, ¿ok? Esa vía córtico-espinal impacta, como se observa en este dibujo, directamente en motoneuronas alfa, ¿no? Que van
directamente a estimular a los músculos, ¿ok? Pero también impacta sobre interneuronas, ¿no? En este caso, tenemos un tipo de interneuronas que se conoce como 1A. Ahorita las vamos a ver. Entonces, otro tipo de vías descendentes se generan en las regiones del mesencéfalo y del puente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la región mesencefálica locomotora, lo vamos a ver para la clase de locomoción, es fundamental. Si ustedes estimulan la región locomotora mesencefálica en un gatito que está descerebrado, que no tiene, por ejemplo, el tracto córtico espinal, ¿no? O sea, si ustedes seccionan el cerebro a la altura o por delante del mesencéfalo, entonces ya no va a haber tracto córtico espinal, pero si ustedes dejan la región locomotora mesencefálica conectada a través de estas vías, puede reclutar patrones específicos de locomoción o puede reclutar sets funcionales, grupos funcionales reflejos. Entonces, esas otras vías descendentes que vienen del mesencéfalo y del puente pueden ser de dos tipos. Pueden ser neuronas excitatorias o inhibitorias. ¿Ok? Entonces, esas neuronas excitatorias o inhibitorias, obsérvese como una diferencia fundamental. Aquí en el esquema viene en color verde, claro, serían proyecciones excitadoras, y verde oscuro, o si yo lo veo como verde oscuro, pero a lo mejor ya mis ojos ya no, pero un poco más oscuro, ¿no? Serían inhibitorias, que serían más bien como este gris, ¿no? Entonces las proyecciones descendentes inhibitorias serían grises, como esta interneurona que es inhibitoria, ¿no? Mientras que las proyecciones del tracto córtico espinal serían excitatorias, son neuronas glutamatérgicas que vienen desde la corteza cerebral y mandan acciones tan largos que pueden llegar, ¿no?, hacia la región más caudal, ¿no?, de la médula espinal, y ahí impactar tanto a motoneuronas para reclutarlas y producir un movimiento voluntario, pero también a interneuronas, ¿ok? Entonces, dependiendo esta interneurona 1A, ¿ok? Esta interneurona 1A, obsérvese cómo es fundamental para esa inervación, para el principio de inervación recíproca. Un uso muscular, una neurona sensorial 1A, ¿no? Entonces, esta interneurona 1A adquiere su nombre, ese nombre de 1A, porque está principalmente activada por las células ganglionares, ¿no? Las aferentes sensoriales 1A que vienen del uso muscular. Entonces, esa interneurona 1A es fundamental en el principio de inervación recíproca para generar, ¿ok? Para generar la inhibición del músculo antagonista al movimiento. Entonces, cada vez que nos queremos, si no tuviéramos esa interneurona, ¿no? Entonces, y nosotros queremos mover la mano así, entonces no podríamos, obsérvese cómo ese movimiento voluntario que viene comandado por la corteza a través del tracto córtico espinal, ¿no?, está impactando a la neurona motoneurona alfa, que va a ser la agonista al movimiento, contraer el músculo, y al mismo tiempo está impactando a la interneurona 1A, ¿ok? Entonces, el movimiento reflejo en sí, ay caramba, nos acaban de dar una buena noticia que ya nos podemos registrar para la vacuna. Ay, me acaba de llegar un correo, perdón. Bueno, entonces, entonces a lo mejor vamos a tener alguna, eventualmente, ¿no? Ojalá que ya podamos, antes de que termine el semestre, sería bueno que a lo mejor nos pudiéramos ver en vivo, y si no, pues para la siguiente, quien esté interesado en venir a ver cómo es el laboratorio y nuestros experimentos, también puede venir. Bueno, por lo pronto, la interneurona 1A, ¿no? Entonces, esa interneurona 1A es reclutada por el movimiento reflejo
para poder hacer el movimiento de retirada, si no estuviéramos inhibiendo ese músculo, sería difícil porque mientras nosotros, por un lado, estamos tratando de retirarlo, el músculo antagonista, si se contrae, no lo permitiría y se generaría tensión, se generaría rigidez. Entonces, el movimiento voluntario que viene a través de la vía córtico-espinal recluta a ese mismo set de inervación recíproca a la motoneurona alfa y a la interneurona 1A, ¿ok? Las vías descendentes que no son corticoespinales y que pueden ser excitadoras o inhibitorias, impactan, como se puede observar aquí, únicamente en la interneurona 1A. ¿Para qué podría servir eso? Si nosotros vamos a prepararnos para que viene una pelota, ¿no? Ya veo que ahí viene la pelota y ya la voy a cachar. Nosotros tenemos que aumentar la rigidez del músculo que va a recibir la pelota, ¿ok? Para contrarrestar eso a través del aprendizaje. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, si yo empiezo a generar una contracción de este músculo, porque la neurona córtico-espinal le está diciendo, contrae, si yo empiezo a generar esa contracción y al mismo tiempo sé que viene la pelota, entonces necesito generar cierta rigidez y no que sea únicamente el resultado de generar la contracción y el reflejo sea inhibir al músculo antagonista al movimiento, las vías descendentes alternativas pueden inhibir a la interneurona 1 alfa y al inhibir a la interneurona 1 alfa, este músculo ya no se inhibe tanto y puede, por lo tanto, esa motoneurona activarse y generar un poco de rigidez, ¿ok? Entonces, el balance, este es muy importante, ese balance entre la excitación-inhibición que hay en la actividad de la interneurona 1A, perdón, ese balance que hay entre la excitación e inhibición de la interneurona 1A va a impactar directamente en la rigidez de la articulación final, porque si apaga por completo el músculo antagonista, se viene para atrás. O sea, completamente se genera el movimiento. Pero si al contrario se inhibe un poco a esa interneurona, entonces ya no se puede inhibir al músculo antagonista y se empieza a generar rigidez en la articulación, ¿ok? Entonces esta interneurona 1A, su característica fundamental es que recibe inervación recíproca de la terminal o de la neurona ganglionar sensorial, ¿ok? Que va a activar a la motoneurona alfa y recibe inervación recíproca para inhibir al músculo antagonista del movimiento. 1. Después, recibe inervación también que podría llamarse recíproca de la vía córtico-espinal. Esa es excitatoria. Recibe información así excitatoria. Y recibe información excitatoria e inhibitoria de otras vías descendentes que podrían generarse en regiones mesencefálicas y pontinas. El balance excitación-inhibición en la interneurona 1 alfa va a impactar directamente en la rigidez de esa articulación. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Si está claro, y nos vamos a la siguiente, que sería la interneurona de Renshaw. Esa interneurona, que yo no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Ese Renshaw, bueno, así el Renshaw le damos a decir. La interneurona de Renshaw es una interneurona también inhibitoria. Y esa interneurona inhibitoria, como pueden observarla aquí, su característica principal es que ella no está siendo activada, ¿no? Como se observa aquí, no está siendo activada por la información sensorial que viene de los músculos.
esa interneurona forma parte de este circuito, pero es principalmente activada por las vías descendentes, ¿ok? Es, por lo tanto, esta interneurona, además de impactar, como se observa aquí, a la motoneurona alfa, además de impactar a la motoneurona alfa, también es contactada, impacta o inhibe a otras interneuronas como la interneurona 1A, ¿ok? Entonces, recibe además una terminal colateral. Observes este pequeño circuito que hace con la motoneurona a la que está inervando. Es decir, se comunica, ¿no? En ese feedback, tiene retroalimentación, ¿no? Con la motoneurona a la que inerva. Por lo tanto, estas interneuronas de Renshaw inhibitorias, ¿no? Que ya sabemos que su característica principal, o una de sus características principales, es que no reciben información ni de las aferentes 1A ni de las aferentes 1B, reciben únicamente información de la motoneurona y de las vías descendentes, pero impactan a las motoneuronas y a las interneuronas 1A, de tal manera que se piensa que ese tipo de interneuronas de Renshaw son fundamentales para establecer el balance que nos permita reclutar sets funcionales particulares de musculatura particular. Entonces, en el ejemplo que vimos de aquí, cambiar de este set muscular que nos permite contrarrestar el movimiento del jalón que nos dan a este set muscular que no contrae este músculo, esa es una vía descendente. Y esa vía descendente es muy probable que esté impactando o que esté haciendo ese cambio de sets funcionales musculares entre las neuronas de Renshaw a través de las interneuronas de Renshaw. ¿Ok? Así se pueden cambiar esos sets musculares. El tercer tipo de interneuronas fundamentales que debemos observar son las interneuronas inhibitorias 1B, ¿no? Esas interneuronas inhibitorias 1B, como se puede observar aquí, no reciben... Ay, Melissa Calixto se vuelve a conectar, algún problema de conectividad tuvo. Entonces, esas interneuronas 1B no reciben información de las vías aferentes 1A, que son las que vienen del uso muscular, sino que reciben de las 1B, que serían las que vienen del órgano tendinoso de Golgi. ¿Ok? Del órgano tendinoso de Golgi también reciben información de los receptores cutáneos. ¿Cuáles son esos mecanorreceptores cutáneos? Pacini, Ruffini, Meissner y Merkel. Los profundos y los superficiales que ya respondieron ahí en su examen. Y además reciben información de los receptores que se encuentran en las articulaciones. Todas esas son neuronas sensoriales 1B. Entonces reciben esa información. De los de Golgi, la reciben directamente. Obsérvese cómo me encanta este libro porque es verdaderamente didáctico. O sea, las reciben directamente del órgano tendinoso de Golgi. Mientras que los mecanorreceptores y de los receptores en las articulaciones, de esos dos los reciben a través de una interneurona que también es excitatoria. Entonces, ¿para qué la complejidad de esa? ¿Para qué la complejidad de esta? Es decir, ¿para qué ponerle otro relevo para la excitación? Estas interneuronas excitatorias pues también van a poder recibir información que viene del sistema que puede ser de vías descendentes o aquí no lo muestran, pero también del sistema córtico espinal, ¿no? Entonces,
pueden modular, ¿no?, la actividad de esta neurona a través de esta interneurona. Entonces, como van viendo, se va complejizando un poco más esos circuitos espinales. Ahora, esas interneuronas 1B, además de recibir de ese órgano tendinoso de Golgi y de manera indirecta de los mecanorreceptores y los receptores en las articulaciones, también reciben inervación de las vías descendentes, excitatoria e inhibitoria. Entonces, por lo tanto, esas también nos pueden ayudar a controlar el set muscular, pero nos pueden ayudar de manera muy importante, obsérvese, nos pueden ayudar porque ellas están impactando principalmente, obsérvese cómo impactan principalmente a la neurona motora homóloga, es decir, a la neurona motora del músculo del que están recibiendo información, ¿ok? Entonces, esta neurona, esta interneurona 1B, recibe información del órgano tendinoso de Golgi e impacta a la motoneurona de ese mismo músculo. ¿Ok? Entonces, gracias a la inervación de vías descendentes, se piensa que esta interneurona 1B nos ayuda. Obsérvese cómo ella no, o sea, tiene una característica fundamental, es que ella no está inervando, como se observa en las otras dos, ella no está inervando al músculo antagonista. O sea, ella no tiene esa inervación recíproca, no forma parte de los mecanismos de inervación recíproca. La 1A y la 1B, y la Renshaw, perdón, la 1A y la Renshaw, esas interneuronas, obsérvese cómo impactan directamente a los mecanismos de inervación recíproca, aportan algo al principio de inervación recíproca, mientras que la interneurona 1B no, es una característica fundamental. Ella solamente está trabajando para el músculo del que recibe información. Y al estar recibiendo información de vías descendentes superiores que vienen del cerebro, o del tallo, o del mesencéfalo, al estar recibiendo información de ahí, se piensa que está controlando o está ayudando a controlar la fuerza de la contracción. Puede ayudarnos entonces a realizar movimientos más finos. Esta motoneurona o esta motoneurona alfa, si nosotros nos lo imaginamos, para un movimiento voluntario, ¿no?, de tocar algo, estaría recibiendo información esa motoneurona a través de la vía córtico-espinal, ¿no? La vía córtico-espinal estaría activándola. Para poder darle finura a ese movimiento y que el movimiento no sea así desproporcionado, también se estaría reclutando a la motoneurona, a la interneurona 1B, que estaría impactando a esa misma, ¿no? Entonces se cree que ayuda a proporcionar el balance para generar la excitación adecuada para la contracción de ese músculo y por lo tanto se cree que ayuda a generar algo, ese concepto, ¿no?, de que es hacia ese mismo músculo, ¿no? O sea, de que está inhibiendo al músculo, nada más al músculo del cual recibe información, se le conoce como el concepto de inhibición autogenerada o autogénica. Una inhibición autogenerada, ¿no? Inhibe al músculo solamente del cual recibe información y puede tener una modulación de vías ascendentes, por lo cual nos ayudaría a producir movimientos mucho más controlados y finos, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Estas tres interneuronas son fundamentales, como pueden ver, para generar esa funcionalidad que se da mucho por el concepto de la inervación recíproca y para darle esa variabilidad, aumentar esa variabilidad en las posibilidades que utilizamos ese sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces ya poniendo, ¿no?, todo
todo el panorama junto, bueno, antes de ponerlo todo junto, vamos a ir a esta diapositiva en donde la regulación de la fuerza de estos movimientos reflejos, ¿no? La forma en que se reclutan, evidentemente, si a nosotros nos dan un golpecito, ¿no? Aquí en el músculo y rápidamente va a generar, yo me lo doy, ¿no? Pero pues no me pasa nada porque yo mismo lo estoy haciendo, mis vías descendentes me están diciendo que no haga el movimiento reflejo y por eso mismo no me puedo hacer cosquillas yo mismo, ¿no? Cuando alguien nos toca un músculo, ¿no? Y esa respuesta automática que se genera va a estar controlada, tiene que estar controlada por mecanismos supraespinales, ¿no? Esa dinámica que se le da a este sistema ocurre a través de estos 3 tipos de interneuronas. ¿Y en dónde se puede controlar esa fuerza? Bueno, se puede controlar en 3 puntos, ¿no? Se puede controlar, la fuerza de nuestro reflejo se puede controlar directamente en la motoneurona alfa, ya lo vimos cómo, a través de interneurona 1A, a través de interneurona de Renshaw o a través de interneurona 1B, directamente ahí. El control también se puede generar a través de la interacción con las interneuronas mismas, ¿no? O sea, el control se puede generar directamente a través de la motoneurona alfa, a través de el sistema de interneuronas, de esos 3 tipos principales de interneuronas que tenemos en la médula espinal, o algo que no hemos visto, es que también se puede generar a través de la modulación de la liberación del neurotransmisor de la vía aferente hacia las interneuronas. Recordemos que en nuestras regiones presinápticas tenemos diferentes tipos de receptores, ¿no? Entonces, sistema cannabinérgico, por ejemplo, tiene buena cantidad de receptores aquí, ¿no? Entonces, ahí se puede generar un cierto control, ¿no? Entonces, la forma en que nuestro sistema reflejo está funcionando tiene varios sitios en donde puede modularse y eso le da la complejidad a nuestra conducta. Ok. Entonces, hasta el momento, lo que hemos visto aquí, ¿no? Todas estas son un tipo de, este tipo de reflejos están sustentados en un tipo de motoneuronas que se conocen como motoneuronas alfa, que son esas motoneuronas que activan a nuestro sistema de fibras musculares como las que vimos en la clase anterior, ¿no? O sea, esa liberación de neurotransmisor que va a generar una cascada de calcio y esa cascada de calcio va a generar que todos esos mecanismos de troponina, tropomiosina, etcétera, etcétera, que vimos en la clase anterior, generen esa contracción muscular. Esas son motoneuronas alfa. Recuérdenlo muy bien, motoneuronas alfa. Existen otro tipo de motoneuronas que se conocen como las motoneuronas gamma. ¿Ok? Esas motoneuronas gamma no están inervando la fibra muscular, como las que vimos en la clase anterior. Esas están inervando fibras musculares que se encuentran dentro de los usos musculares. El uso muscular es el receptor, recuérdenlo. El uso muscular, ¿no? Es ese sistema de receptor para el sistema de la propiocepción. Ese uso muscular, aquí lo vemos, funciona a través de unas aferentes, ¿no? Nuestras aferentes 1A, ¿ok? Y esas aferentes se enredan, ¿no? Esta región sensorial, las terminales sensoriales, ¿no? De esas neuronas 1A ganglionares, ¿no? Que llegan al uso muscular. Ese uso muscular está ahí metido dentro, ¿no? De las fibras, entremezclado entre las fibras musculares, y dentro de ese uso muscular hay otras pequeñas fibras musculares que se conocen como las fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales, dentro del uso muscular, esas fibras intrafusales son musculitos también.
Y esas fibras intrafusales también tienen la capacidad de contraerse. ¿Quién las contrae? Las contraen las motoneuronas gamma. Esas motoneuronas gamma, ¿no? Aquí está, el axón eferente llega a las motoneuronas gamma. Tenemos de dos tipos motoneuronas gamma o de terminales gamma que se le llaman estáticas y que tienen la capacidad de inervar a varias fibras intrafusales, es decir, a varias fibras que componen a ese uso muscular. Y otras que se conocen como dinámicas, ¿no? Terminales dinámicas de las motoneuronas dinámicas gamma, que solo inervan a una sola fibra intrafusal. Entonces, la diferencia entre las estáticas y las dinámicas es que las estáticas inervan a varias fibras intrafusales, mientras que las dinámicas inervan a solo una. Ahora, ¿para qué sirven? Voy a poner un poco de mí. ¿Para qué sirven estas? Sirven porque nuestro sistema de sensación de los usos musculares, por las características físicas, podría dejar de funcionar cuando el músculo se contrae. Recordemos que el uso muscular detecta cuando el músculo se estira. Entonces, si el músculo se estira y se estiran estas fibras intrafusales, entonces ese estiramiento produce la sensación del músculo, ¿no? Aquí tenemos, en el ejemplo A, tenemos un músculo que aquí lo tienen así como enganchado, ¿no? Esto sería un hueso y esto sería otro, o esto sería, pues, es un modelito, ¿no? Entonces tienen el músculo así, y si ustedes le ponen un peso, ¿no? Y el músculo se estira, le ponen un peso y el músculo se estira el músculo, eso estira la fibra al uso muscular, y al estirarse el uso muscular se activan esas terminales nerviosas y eso genera potenciales de acción, ¿no? Y eso ya nos dice, ay, se está estirando el músculo, y al estirarse ese músculo, se genera una activación de la motoneurona, se genera una activación de la interneurona 1A del músculo antagonista, que inhibirá el músculo antagonista, y se puede generar el reflejo. Se estira este músculo, se activa. Ahora, si eso ocurre, y entonces ahora el músculo se contrae por el reflejo, o inclusive porque el músculo está siendo activado de manera, o esa motoneurona está activando ese músculo y lo contrae de manera voluntaria, pues aquí podemos ver el músculo estirado y aquí está el músculo contraído. El uso muscular en sí también se contrae, y obsérvese cómo pierde su forma. Entonces, cuando el músculo está contraído, el uso muscular también se contrae, y eso le hace perder sensibilidad, porque los usos musculares detectan el estiramiento. Entonces ahí cuando está todo deformado el uso muscular, obsérvese cómo en una condición así dejaría de disparar. Y entonces nosotros perderíamos la sensación del músculo. Entonces eso no le gusta a nuestro sistema nervioso central. Eso no le sirve. O sea, si cada vez que contraemos el músculo vamos a dejar de sentirlo, pues entonces ya bailamos, ¿no? O sea, ya no nos sirve tanto. Entonces, para contrarrestar eso, el sistema utiliza la activación de las motoneuronas gamma. Esas motoneuronas gamma, como se muestra en este pequeño ejemplo, cuando el músculo se contrae, lo que hacen ellas es que estiran a las fibras intrafusales, de tal manera que pueden volver a obtener sensibilidad. Y entonces, si ustedes siguen aplicando, o si el músculo está contraído y ahora se le vuelve a estirar un poco porque le aumentas el peso, ¿ok? Entonces esas fibras intrafusales se vuelven a estirar, vuelven a obtener
su forma en la que vuelven a ser sensibles y pueden seguir disparando. ¿Ok? Entonces, es un sistema fundamental. Este sistema de las motoneuronas gamas es un sistema fundamental para que nosotros no perdamos la sensación a pesar de que el músculo está contraído. Entonces, si yo contraigo mi músculo, ahorita lo tengo aquí contraído, ¿no? Y lo dejo ahí por un largo rato, eso no quiere decir que ya no va, o sea, que si yo lo empujo, no va a poder responder reflejamente. Es decir, yo contraigo el músculo y si yo perdiera la sensación, como en este caso, y mi músculo está contraído así, y alguien me da un empujón, ya no podría responder de manera refleja, porque ya no tengo el sistema, ¿no? de la neurona sensorial 1A, ya no tendría ese sistema porque ya se deformó la fibra intrafusal. Pero gracias a que tenemos a la motoneurona gamma, esa fibra intrafusal, cuando el músculo se contrae, estira proporcionalmente al uso muscular, a sus fibras intrafusales, y le permite poder pensar todavía a esos usos musculares, ¿no? Entonces, ese es fundamental para poder mantener. Entonces, si quitaran esas, pues o sea, nuestro sistema perdería mucha dinámica, ¿no? Y entonces eso es lo que nos tratan de mostrar aquí en este ejemplo de estos gatitos, ¿no? Entonces, en condiciones predecibles, ¿no? En condiciones predecibles, lo que estamos, tanto en condiciones predecibles como impredecibles, nuestro sistema de motoneuronas gamma, tanto las estáticas como las dinámicas, están activas y están dándonos la sensación adecuada que nos permite contender contra el medio ambiente. Ahora, de esas motoneuronas gamma, algunas se activan en unas condiciones y otras se activan en otras condiciones. Las estáticas, esas que están activando a varias fibras intrafusales, están muy activas en condiciones predecibles, es decir, esas motoneuronas gamma estarían recibiendo mucha información que viene desde vías superiores, ¿no? Entonces aquí nos ponen un gatito que en condiciones predecibles es que está ahí en reposo, pues no están muy activas ninguna de las dos, pero cuando está sentado, ¿no? Sin moverse, o cuando está parado, ¿no? O cuando está en un caminar lento o en un caminar rápido, que se sabe o que es muy predecible, ¿no? Es decir, ya que se echa a andar un sistema que veremos en la clase siguiente de marcha rítmica, esos son estados predecibles. Las fibras intrafusales saben exactamente cómo, cómo se va a tener que contraer o cómo se van a tener que reestirar las fibras intrafusales para no perder la sensación, ¿no? Entonces, si el animal se echa a andar y eso genera una serie de contracciones y estiramientos predecibles, nuestras motoneuronas gamma van a poder de manera predecible, rítmica, estar estirando y estirando y estirando nuestras fibras intrafusales para que no perdamos la sensación, ¿no? Mientras que en condiciones impredecibles se utilizan aquellas que son dinámicas, y es, por ejemplo, que se le impone un movimiento al animal, ¿no? Se le levanta. Entonces, en ese caso, entran estas otras fibras, o cuando el animalito anda caminando en una tabla que es un poco inconsistente, ¿no? Y que tiene que andar manteniendo el equilibrio, se activan esas motoneuronas gamma. Ambas motoneuronas gamma, estáticas y dinámicas, son fundamentales para que mientras el animal está manteniendo el equilibrio, ¿no? O sea, esos cambios súbitos, nosotros esos cambios súbitos que tenemos y que están reclutando a todo nuestro sistema reflejo que ya hemos visto por acá, no podrían funcionar si en un momento determinado se nos contrae el músculo y dejamos de sentir. Entonces ya no podría generar otro movimiento reflejo. Entonces, para eso, esas motoneuronas gamma serían fundamentales, ¿no? Y para concluir nuestra clase de hoy, uno de nuestros movimientos reflejos normalmente generan
dos tipos de respuesta, ¿no? Generan una respuesta que se le conoce como M1, ¿no? Si ustedes ponen si ustedes ponen el electromiograma, encontrarán que cada vez que se le estira un músculo a alguien, se genera una respuesta rápida que se le conoce como la respuesta motora 1, y esa respuesta motora 1 tiene que ver con el primer, obsérvese cómo es pequeñita, ¿no? Ocurre muy rápido, alrededor de los 30, 40 milisegundos, y es el arco reflejo, ¿ok? Es esa vía sensorial primaria, ¿no? 1A pega a la motoneurona alfa y se genera esa pequeña contracción, y después esa contracción va a generar además, porque esa misma neurona 1A va a enviar la información a través del sistema ascendente, tracto de Gracilis y cuneatus, núcleo de Gracilis y cuneatus, tálamo, vientre posterolateral o vientre posteromedial, y luego corteza somatosensorial primaria, tic, 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 ahí está, va a generar una respuesta también automática que va a ser de mayor duración, ¿ok? Entonces eso también es parte del sistema reflejo. Ahora, hay algunas condiciones patológicas en las que en este síndrome que le ponen aquí de Klippel-Feil, entonces lo que ocurre es que algunas de las proyecciones descendentes, en algunas condiciones genéticas particulares, algunas de las proyecciones descendentes están bifurcadas. En lugar de regresar directamente al músculo que le corresponde, también mandan información al músculo homólogo contralateral. Y pues, bueno, esas personas tienen muchos problemas, pero en este ejemplo nos ayudan a mostrar que la respuesta refleja, ¿no?, que se observa en el lado ipsilateral al estímulo, está compuesta por esa respuesta M1, luego la respuesta M2, lo mismo en estas personas con este síndrome, respuesta M1 y M2, pero en el lado contralateral solo tendrían la respuesta M2. Esto quiere decir que, además de toda la complejidad que hemos visto, si nos quedamos únicamente con lo fisiológico acá arriba, además de todo esto, de que nuestro sistema motor va a estar modulando a través de las interneuronas, etcétera, etcétera, el sistema motor superior también tiene un nivel de respuesta refleja que debemos agregar. Entonces, nuestra respuesta refleja a cualquier intervención del medio ambiente está compuesta de la respuesta refleja rápida, ¿no?, de los mecanismos de circuitería directos de la médula espinal, y otra respuesta muy rápida que viene ya del procesamiento superior. Para la siguiente clase, ¿tienen dudas hasta aquí? Que ya se nos fue. Voy a quitar la presentación. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Por el momento, no. Muy bien, excelentísimo. ¿Alguien quiere revisar algo de su examen para quedarnos, o ya? O quedaron todos claros? Traté de ponerles ahí donde les hacía falta un poquito o donde les hacía falta un muchote, les puse directamente. Voy a detener la grabación